Muy buenas tardes, noches ya. Este, Me gustaría si alguien puede hablar tantito, por favor, para checar su micrófono, que yo pueda saber que estoy escuchando. Te escucho muy bien, Alex. Soy Mónica. Buenas Ah, noches. hola, Mónica. Y también, bueno, quería escucharlos, que también ustedes estuvieran, cuando se hicieran alguna pregunta o algo, yo tenga yo certeza de que sí los puedo yo escuchar. Pues bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio hoy con la lectura. Ya pasamos al capítulo 11, la sesión pasada. En el capítulo 11, bueno, nos quedamos en la segunda sección, que es, el capítulo 11 es Dios o el ego. El capítulo 10 eran los ídolos de la enfermedad, ya terminamos. Luego estaba muy pequeño, solamente tenía 5 secciones. Y el capítulo 11, que es Dios o el ego, ya llegamos hasta la segunda sección. Bueno, vimos introducción, vimos sección uno o subtítulo uno, que son los regalos de la paternidad, y en la sección número 2 es la invitación a curar. Así pues, entonces ahorita vamos a continuar con el capítulo 11, que es Dios o el ego, no sin antes hacer la oración que nos corresponde. Y bien, esto va así. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con todos mis hermanos de la filiación a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos o a ellos sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Espíritu Santo, te entrego esta lectura para que tú la juzgues, tú la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para la expiación. Te agradezco que me sigas permitiendo haciendo mi función en el plan de Dios para la salvación y asimismo pues seguir aceptando la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, que es la mía, y así poderla compartir con todos mis hermanos que están aquí en la lectura. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, nosotros simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brindará paz. Amén. Muy bien, vamos entonces con siguiente sección. Bueno, en esa sección vamos a ver, bueno, seguimos con el capítulo de número 11, Dios o el ego. Sección número 3, de las tinieblas a la luz. Cuando te sientes abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego, no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. Bueno, esto es algo súper importante, ¿eh? Aquí ya nos está diciendo que cuando nosotros nos sentimos abrumados, o sea, en pocas palabras, hemos tenido la pérdida de la paz, significa que es porque nosotros nos hemos hecho daño a nosotros mismos y que forzosamente tenemos que hacerlo, o sea, o sanar esta parte o consolar ese sentimiento a través del Espíritu Santo. Dice, porque solamente a través de él lo puedes hacer, porque no lo puedes hacer tú mismo. Si tú supieras poder, si tú pudieras autocorregirte, jamás hubieras podido perder la paz. Y esto es algo que, bueno, también a veces tenemos un poquito de incongruencia cuando decimos, es que yo estaba en paz, pero esta persona vino y me quitó mi paz. O luego, si estamos más en el rollo espiritual, empezamos a decir cosas como, yo me tengo que alejar de tales personas, o tengo que alejarme de tales circunstancias, o tengo que dejar de hacer ciertas cosas porque me están robando mi paz. Bueno,
Punto número uno, la paz es inmutable, no la puedes perder. No es como que yo aquí estoy en paz, casi casi así en modo zen, y un hermano vino y me quitó mi paz o me robó mi paz. Eso no puede existir. Cuando tú estás en paz, nada te puede quitar tu paz. Y el hecho de que tú estás haciendo movimientos de hacer o dejar de hacer, que porque no me da paz, esto sí me da paz, entonces significa que estás buscando la paz fuera de ti. Por tanto, el mundo que vemos, si no lo estamos viendo en paz, es porque la paz no la hemos encontrado en nosotros mismos y la paz es inmutable. Y como nosotros decidimos alejarnos del reino, nosotros decidimos alejarnos de la paz. Por eso, el maestro de la paz, que es el Espíritu Santo, es el único que nos puede volver a acercar a la paz. No hay más. Dice, el Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo, sin embargo, vaga sin hogar, aunque su hogar está en Dios. Se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. O sea, por eso dice el curso, ¿no? Si no es amor, no es real. O sea, nuestro hogar está en Dios. Nuestro hogar es Dios, el amor, la eternidad, el infinito, lo inmutable. Eso es nuestro hogar. Pero nosotros soñamos que estamos en el exilio vagando sin un hogar, ¿sí? De hecho, la palabra vagar o vagabundo en su etimología más estar dando vueltas sin ningún sentido. Y eso es lo que hacemos aquí, en el mundo, la Matrix. Solamente estamos dando vueltas sin ningún sentido. Dice así, hay criatura de Dios, si supieras lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada, y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto te elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es suyo. Fíjese bien nomás qué tan poderoso es esto, ¿no? Dice, cuando tú, cuando tú digas prácticamente, cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, dice, verás una belleza tal que obviamente pues no procede de ti, ¿sí? Esto es algo que ya nosotros sabemos, ¿no? No procede de mí. Esa belleza está en mí, pero viene de Dios. Y dice otra cosa, dice, no puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. O sea, vean cómo es que nos dice que todavía no estamos listos para el amor, para la paz, para la voluntad de Dios, porque todavía le tenemos miedo a Dios. Todavía tenemos más deseo por mantenernos en esta matrix, en este sueño. Eso hay que reconocerlo. O sea, si nosotros todavía no estamos, si estamos aquí, vaya en pocas palabras, es porque todavía deseamos más esto, más que otra cosa. Dice, el camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en la luz como esa, en una luz como esa? Si los ves, es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado.
Bueno, nos está intentando decir que realmente lo difícil es vagar solo y afligido sin hogar. Eso es lo que es realmente difícil. Obviamente hemos creado lo imposible, ¿eh? Hemos creado o hemos fabricado o hemos inventado hacer nosotros, no ser nosotros mismos, estar en contra de la voluntad de Dios. Dice, Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Ojo con esto. Eh, de hecho, nosotros jugamos mucho al tema del destino. Es que mi destino es este, mi destino es aquel. ¿Habrá sido mi destino? ¿Tenemos algún destino? ¿Sí? Bueno, este concepto de destino, aunque, bueno, hoy en día se maneja como algo a lo que te aproximas, a una meta, a un objetivo, un fin, se puede entender que es como tu destino. Mi destino es llegar a tal lugar. De hecho, la palabra destino también significa estar fuera de tu origen. Des-tino, sin tino, estar fuera de tu origen. Nosotros, claro que estamos en un destino completamente aquí, vagando, ¿sí? Sin rumbo. Dice, y de hecho te dice, cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son sino ilusiones. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Pues tu Padre es tu creador y tú eres como Él. Por eso, el único camino es con Dios. Es la única jornada, entre comillas, que tenemos que emprender. Por eso, el único camino espiritual simplemente es el tiempo que nos tardamos en aceptar que la verdad es la verdad, que la verdad es Dios. Y repito, es el tiempo que te tardas. Y como el tiempo no existe, pues no te tardas nada. Simplemente en cuanto aceptemos la verdad, dejaremos de estar vagando. Dice, las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Acuérdense que cuando se refiere a su templo, se refiere a su mente. Y entonces dice así, no te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado a negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a Él y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no lo puedes aceptar de ninguna otra manera. No hay otros dioses. Solo el consolador de Dios puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios o de lo contrario, no sabrás que estás ahí. Acuérdense que ser santo significa libre de culpa, libre de pecado, ¿sí? Mas sé santo. Acuérdense que esta palabra de mas sé santo significa una afirmación. No significa algo que tengas que alcanzar. Ya somos santos. Simplemente tenemos que aceptar nuestra santidad. Mas es santo en presencia de Dios, o de lo contrario, no sabrás que estás ahí. Pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente porque no fue su pensamiento, porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no hayas aceptado, hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar, pues no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno. Y ninguna parte del Hijo puede entrar excluida si su deseo es conocer la plenitud de su. Aquí también nos da otra pequeña enseñanza acerca de la metáfora del arca de Noé. Entran de dos en dos.
Si la unidad, si la creencia de que nos dividimos de Dios es que porque primero la unidad se tuvo que haber dividido en dos. Entonces, para volverse a complementar, se tiene que unir de dos en dos. Sin embargo, te dice, para que tú puedas regresar a tu hogar, que es la mente de Dios, no puedes ir ahí con los consoladores siniestros. Los consoladores siniestros son obviamente todos los pensamientos de culpa o todos tus hermanos que tú crees, ¿sí? Que son siniestros, que están en la oscuridad, que tienen culpa, que sienten pecadores. Dice, sin embargo, tampoco no puedes entrar en Dios tú solo. Dice, tienes que ir de la mano de tu compañero, de tu hermano, pero obviamente es porque tú ya aceptaste a tu hermano libre de culpa. Entonces, la enseñanza que nos está dando aquí es que nosotros para poder sanar o perdonarnos es porque también tenemos que ver a nuestros hermanos libres de culpa. Tenemos que verlos santos. Esto es algo que de repente cuesta mucho trabajo en el concepto de la Matrix, del concepto de bueno y malo. Dice, puedes aceptar en tu mente a la afiliación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu padre le dio. Serás entonces digno de morar en el templo con él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Qué bonito. Dice, si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. Esto es lo que tenemos que hacer con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, acuérdense que es todos nuestros hermanos de la filiación. Todos, 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 todos. Aquí no podemos hacer ninguna exclusión. Aquí incluso el curso de milagros nos dice constantemente, lo que tú percibas en tu hermano es lo que tú percibes en Dios y en ti. Es la forma en cómo percibes a Dios y a ti. Así que, bueno, aquí es para que nosotros nos deberíamos de preguntar. Y si, a ver, ponte frente a ti, ¿quién sería en este momento tu mayor némesis? O sea, la persona con la que tú crees que tienes conflicto. Y no puedes decir, yo no tengo conflicto con esa persona es la que tiene conflicto conmigo. No es así. Si yo una persona, por ejemplo, a mí, me tiene coraje, me tiene envidia, me tiene resentimiento, es porque yo también siento algo que hace que eso se complemente conmigo. No puedo yo estar en una total santidad y en un total perdón con un hermano y ese hermano guardándome rencor todavía o sintiendo culpa conmigo o lo que tú quieras, no. Significa que todavía hay algo que no me he perdonado con esta persona. Así que cuando alguien diga, yo estoy bien, él es el que está mal, yo no tengo ningún problema, eso no existe. Si mi hermano dice tener un problema conmigo, es porque yo también lo tengo. Otra cosa es que yo no lo reconozca y que lo esté ocultando. O sea, obviamente el ego me lo oculta, no lo estoy ocultando yo a propósito. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que comprender que todavía nos falta, por así decirlo, algunas relaciones que tenemos que entregarle al Espíritu Santo. Bien, pues vamos para la siguiente sección. ¿Alguien tiene dudas? ¿Comentarios hasta aquí? Yo, Alex, quiero comentar, hace rato al principio dijiste de que tendemos a separarnos. Cuando yo empecé a leer el libro, exactamente había amistades con las que yo sentía que, pues que me quitaban la paz, ¿no? Y y opté por quererme separar de ellas. Platicando con ustedes, entendí que, pues a fin de cuentas ella era mi maestra, como yo en su momento, pues formaba parte de ella. Entonces empecé a estar con ella. Hoy me pasó un detalle, fuimos con una amiguita que está malita, que yo ya no la veo malita, yo la veo muy bien y le veo buen rostro y todo, ¿no? Porque yo entiendo, he ido entendiendo que como ve a mi hermana, pues es como también me veo a mí misma. Y si yo le hago su enfermedad real, pues es estar yo aceptando la enfermedad a fin de cuentas, ¿no? Y ella trae mucho conflicto con su mamá y, y yo le llevé, como tiene cáncer, se ha quedado sin cabello y le llevé unos gorritos, ¿no? Porque pues ya sabes, ¿no? Les da pena y eso. Y su mamá bien enojada, dijo un montón de cosas, ¿no? Y fíjate, en ocasiones yo creo que eso me hubiera hecho sentirme mal, molesta, ¿no? Así como que qué grosera o quererla juzgar a la señora. Y más en cambio salí, me empecé a reír
Y dije yo, bien dice, ¿no? Que al Hijo de Dios se separó porque no se rió de las palabras, ¿no? Sino lo tomó en serio y se lo tomó personal y se enojó. Entonces ahora que veo ese tipo de cosas que me hacen reír, digo, híjole, verdaderamente luego nos enojamos pues con nuestros hermanos que somos nosotros por cosas pues que traemos nosotros mismos, ¿no? O sea, Claro, entonces es un comentario por la lectura que empezaste a hacer. Gracias. sí. Bueno, fíjate que a veces puede ser un poquito confuso el tema de yo tomo la decisión de alejarme o de tomar ciertas decisiones para hacer o dejar de hacer, porque obviamente mi paz es primero, ¿no? Cuando nosotros elegimos en favor de la paz, y eso, bueno, lo vamos a ver, o ya lo vimos más bien en el capítulo, ahí no me acuerdo si fue el 6 o el 7, ¿no? Que te dice el curso, ¿no? O sea, el Espíritu Santo te va a guiar con direcciones muy fáciles de entender. Dice, es más fácil decirle a un niño, haz solo esto, ¿no? Y se acuerdan que hay tres premisas que te dice, da todo a todo mundo, todo el tiempo. Número dos, da paz para que puedas aprender lo que es la paz y así enseñar la paz. Y número tres, elige en favor del reino. Son como las tres premisas que te pide o las leyes que te pide el Espíritu Santo para comenzar con el curso. Primero, pues da todo a todo mundo. Y eso obviamente dice es la parte más difícil, dice, esa es la primera más, y es la más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos muy arraigado la idea del sacrificio, la idea de creer que dar perdemos, la idea de que al dar tenemos que recibir algo forzosamente de la persona a quien le damos. ¿Y cómo es que vas a dar, dar y dar, no? Número dos, dice, da paz. La segunda es interesante. También es conflictiva, pero de repente tú dices, ok, yo elijo la paz, yo elijo la paz. La paz es algo que yo tengo que elegir y la paz es de Dios. Elijo la paz de Dios, elijo la paz de Dios. Entonces, muchas veces, por ejemplo, podemos llegar a estar haciendo ciertas dinámicas y decir, esta dinámica ya no me está generando paz. ¿Sí me explicó? Y puedo sentir que no me está dando paz. Entonces puedo pedirle al Espíritu Santo que me dé, que me ayude a elegir junto con Él. O sea, prácticamente es como decir, a ver, Espíritu Santo, quiero elegir esto, quiero tomar una decisión con base a esta dinámica, un proyecto, una empresa, un trabajo, lo que sea. Quiero elegir, quiero tomar una decisión si me quiero quedar o me quiero salir. Quiero que lo elijas conmigo. Y entonces cuando tú dices, ok, ¿qué elijo? ¿Sí? Yo tengo un amigo que incluso lo que hace a veces es echar volado, pone la moneda. Dice, a ver, Espíritu Santo, tú dime qué tengo que hacer y a veces se tira un volado, ¿no? Pero obviamente lo piden, no es como que lo deja a la suerte, ¿no? Claro que no. Le pide al Espíritu Santo que entre. Entonces la persona experimenta, dice, ok, me salió esto, siento paz, quitarme esa dinámica de mi vida, sí, siento paz. Entonces ya va acompañado del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros, por ejemplo, lo hacemos por nuestra propia decisión, de que me ando alejando de las personas que porque me están robando mi paz, eso es imposible, porque nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no existe nada externo a ti. Si tus hermanos te están robando la paz, significa que nunca la tenías porque la paz es inmutable, no te la puede quitar nadie, nadie te la puede arrebatar. Entonces, caer en el victimismo de decir, mira, no, es que yo estaba aquí, la verdad, en paz, totalmente meditando, y de repente llegó Leti y me robó mi paz porque me empezó a decir, no. O sea, ya estoy pensando entonces que hay algo externo a mí que me roba mi paz. No, el mundo externo es mi proyección. Entonces, el mundo que yo veo, si no está en paz, es porque yo no estoy en paz. Por eso es que la percepción es un efecto. Entonces, aquí es la parte más complicada para la mayoría de las personas, porque cuando empezamos con Curso de Milagros, empezamos a ser selectivos y seleccionar es juzgar. En todo caso, si hay un hermano en el que yo me estoy proyectando y estoy sintiendo ese desasosiego, ese dolor, esa pérdida de la paz, es porque yo me estoy proyectando. Y es ahí donde también se lo tengo que dejar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego esta relación, elijo ver la paz de Dios. A lo mejor en un principio puede ser un poquito complicado, porque precisamente por eso dice la primera premisa, da todo a todos. Cuando tú entregas al Espíritu Santo, la pregunta sería, ¿realmente le estás entregando todo con esa fe llena al Espíritu Santo para aceptar el trabajo del Espíritu Santo? ¿O se lo estás dando con cierto sacrificio de que tú sientes que vas a perder control? Porque muchas veces
Vamos a imaginar que el Espíritu Santo te pida del 1 al 100 que entregues todo en manos de Él. Pero yo todavía por mi sentimiento de querer controlar la situación digo, pues te entrego un 30%. Bueno, eso es lo que voy a recibir. Lo que dé es lo que recibo. Entonces, acuérdense que el sacrificio es la limitación que le impones al acto de dar. Entonces, yo ya siento que si lo doy todo, voy a sacrificar todo. Pero cuando ya tú lo entregas al Espíritu Santo y empiezas a experimentar la paz y te das cuenta que soltando todo control es como vas a lograr la verdadera paz, entonces dices, wow, qué interesante, porque entonces ya controlar, ¿qué implicaba? Tener metas, tener propósitos, querer alcanzar algo. Entonces, ¿cómo puedes estar en la paz? Que la paz Esperar solamente se algo mora de de la otra persona, esperar algo de alguien, no más esperar dar, algo sino de dar. alguien. Ajá. Sí, Sino que la yo te paz doy, pero también dice el curso, si das, muchas veces das con la finalidad de encarcelar a la otra persona, ¿no? Ahora al es un sacrificio, esclavo, claro. ¿no? Si yo lo doy desde el sacrificio, ahora quiero pensar que la otra persona también se sacrifique por mí. Y eso es el tema. Acuérdense que la paz no se puede encontrar más que en el ahora, en el presente. No se puede encontrar en el pasado ni en el futuro. El pasado solamente te va a dar depresión y el futuro ansiedad. Entonces, cuando nosotros tenemos una meta y creemos que tenemos que alcanzar la meta y creemos que tenemos que tener, entonces ya estamos más preocupados por la meta. Entonces, ¿cómo vas a poder disfrutar del presente si estás nada más preocupado por la meta o por el futuro? No puede funcionar así. Y eso no es otra cosa más que querer controlar un resultado. Por eso es que cuando tú entregas al Espíritu Santo, tú no tienes que controlar el resultado para nada, que es un estado de recepción total y de aceptación total. Por eso es que aceptar la paz significa no querer controlar nada. Es un estado de aceptación, de falta de control, de soltar el ego. Un poquito complicado al principio. Bien, pues continuamos. Gracias, Letín. Vamos a continuar con la siguiente sección, que es la número 4, que se llama La herencia del Hijo de Dios. Dice así, nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios, es tuya, y al pertenecerte a ti, es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de la nada, sino se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia que tu creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres sin amor. Puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de desalojar a Dios del suyo? ¿Podría el hijo negar al padre sin creer que el padre lo ha negado a él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él. Y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo, y únete a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dieses cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. En la medida en que lo traes de regreso, regresas también tú. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. O sea, forzosamente este camino de regreso a Dios tiene que ser con tu hermano. No puede ser solo. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues en verdad el comienzo de la otra vez. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación.
Ojo con esta parte, ¿eh? Solo tú puedes privarte a ti mismo. O sea, nosotros nos privamos a nosotros mismos, repito, cuando limitamos el acto de dar. Ahí es donde nosotros nos privamos. Dice, no resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. Así que para aquellos que hablan de la iluminación, dar es dar. Recuerda también que la negación de este simple hecho de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla adentro. Al principio sí es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra afuera. Tuvo la transmisión. ¿Dónde me quedé? A ver, déjame ver dónde me quedé. Bueno, pregunta, si terminé sí alcanzaron a escuchar este último que les estaba No, yo no leyendo. terminaste el 4, empezaste las frases iniciales de esta inversión son como frecuente bastante Ok, dolorosas. voy a leer otra vez. Ujú. Ok, voy a leer. Ya leímos esta primera sección, entonces voy a la 3. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas, ¿sí? O sea, la negación de que yo solamente me privo a mí mismo, ¿ok? Dice, y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas. O sea, invertir el proceso de que yo soy el único que se priva a sí mismo y que yo soy el único que me hace daño, se hace daño a sí mismo, dice, en un principio es muy doloroso. Dice, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, o sea, a tu hermano, a la situación, al mundo, lo que sea, dice, existe una marcada tendencia a albergarla dentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra afuera. Bueno, lo que nos está diciendo es que, bueno, en un principio es un poquito complicado aceptar el hecho de que no existe nada externo a ti y que tú eres el único que te privas y que tú eres el único que te haces daño y que tú eres el único que te atacas, obviamente a través del mundo, a través de tus hermanos, pero eres tú. Dice, y cuando por fin ya aceptas, cuando por fin dices, ok, yo soy el único que se está haciendo daño, o sea, la culpa o el culpable no se encuentra fuera de mí, entonces soy yo, se encuentra dentro de mí. Entonces el ego, dice, a veces ahí incluso suele ser doloroso, porque el ego toma eso para que ahora tú te sientas culpable, ahora tú seas el que se autoflagele y te dice, pues prácticamente no hay necesidad de hacer eso. Siempre ha sido así, o sea, realmente yo siempre he estado proyectando mis culpas. Más bien lo que el curso te está intentando decir es que todo el daño que tú te has hecho es porque te has creído la idea de que eres culpable, es porque sientes culpa. Y sientes culpa porque has aceptado la creencia en la culpa, has aceptado la creencia en el pecado. Pero el curso Milagros lo que te quiere hacer es liberar de la culpa y del pecado, diciéndote que tú jamás fuiste un pecaminoso, que jamás existió un pecado. De hecho, la primicia de Curso Milagros es: el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe, ni existió, ni existirá. Dice, si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Obviamente. Si todos somos uno,
con un hermano que consideres culpable, estás culpando a toda la filiación y te estás culpando a ti mismo. Lo mismo sucede. Si yo me culpo a mí mismo, significa que todo mundo es culpable también. De hecho, hay una parte más adelante en la que Jesús te dice, pido perdón, pues si tú eres culpable, yo también debo serlo. Dice, sin embargo, tú no eres culpable. Pero vean cómo el mismo Jesús, o sea, obviamente se incluye en la filiación, ¿no? Dice, deja ya la culpabilidad, tú no eres culpable. Dice entonces, si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego, y es una de sus defensas tal como culpar a los demás lo es. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cuando su Hijo alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre, mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambas comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. He aquí donde depende cómo veas a tu hermano, te verás a ti mismo y verás a Dios. Si tú no confías en tu hermano, si tú no, si tú odias a tu hermano, o sea, todo lo que tú sientas por tu hermano es lo mismo que sientes por ti y por Dios. Y es aquí donde no podemos excluir a nadie. No puedes decir, bueno, es que sí hay gente o sí existe gente que es mala o sí existe gente que es así. Eso no tiene nada que ver conmigo, no. Tú eliges ver a tu hermano. Acuérdense que aquí es donde reside la verdadera confianza. No tiene nada que ver con lo que haga tu hermano, tiene que ver con lo que tú decidas. Yo decido confiar en mi hermano. Es una decisión que yo tomo. No tiene nada que ver con las acciones de mi hermano y con sus pensamientos y con su forma de actuar. No, porque la confianza que yo tenga en mi hermano es la misma confianza que me tengo a mí y es la misma confianza que le tengo a Dios. Así que busquen ahí en su badaje de pensamientos quién es con el hermano con el que no se llevan muy bien y pregúntense del 1 al 10 qué nivel de confianza le tengo. ¿De verdad? ¿Qué nivel de confianza le tengo? Bueno, repito, con el que consideren que es su mayor némesis en este mundo, ¿no? Bueno, ese nivel de confianza es el mismo nivel de confianza que te tienen a sí mismos y a Dios. Y es ahí donde estamos viendo qué tanto amor nos tenemos y a Dios también. Continúo. Cristo está en el altar de Dios esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario creerás que la puerta está trancada y que no puedes entrar. La puerta no está trancada y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Así que la puerta jamás podrá estar cerrada. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. En el altar de Dios, Cristo espera su propia restauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres y que aceptes su plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. Bendito es el Hijo de Dios cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo, que descanses en Dios. Que la paz sea contigo, que descansas en Dios y en quien toda la filiación descansa.
Qué interesante. Wow. Pues obviamente nos está hablando del Cristo, nos está hablando acerca de que para poder volver a Dios tenemos que retornar con nuestros hermanos, ¿sí? Y esto no puede ser de otra manera más que así. Vamos ahora por una sección bien interesante que se llama la dinámica del ego. Precisamente hoy estaba hablando de eso con alguien que está aquí conectado. No sabía, no recordaba que iba a estar en este capítulo. Pues bueno, vamos a empezar. Creo que así que por favor, si estás aquí escuchándome, te vas a dar cuenta que el curso lo explica mucho mejor que yo. Bueno, aquí va. Dice así, la dinámica del ego. De hecho, si se fijan, lo ponen entre comillas, dinámica del ego. Dice, nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra elección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. Así pues, ¿qué nos está diciendo el curso? Que ya es momento de examinar las ilusiones. Y para poder examinar las ilusiones, tenemos que examinar la dinámica del ego. Acuérdense que el curso hace una gran distinción entre analizar y examinar. Examinar es desde afuera. Cuando tú examinas algo, lo examinas desde afuera, como diciendo, esto no me pertenece. Cuando tú analizas, entonces haces un análisis desde adentro. Entonces, si yo digo, voy a analizar el ego, entonces es como si yo, ego, me estuviera autoanalizando. Si yo digo, voy a examinar el ego, es como si yo dijera, el ego está allá y yo estoy acá. Yo no pertenezco en el ego. No pertenezco a la dinámica ni a las ilusiones del ego. Entonces, por eso el curso hace mucho esta aclaración. Examinar es evaluar y lo haces desde fuera. Dice entonces, siguiente párrafo. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo. Y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Por eso, examinar la dinámica del ego entonces, hermanos míos, significa echarle un poquito de luz o vertir la luz en la oscuridad para disipar la oscuridad. Eso es todo. Examinar el ego desde fuera es desvanecerlo. Dice, comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Ojo con esto, dinámica del ego. La expresión no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. O sea, la palabra dinámica del ego es una contradicción intrínseca porque la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder de hacer algo. Ojo con esto. Dinámica, aquí está la clave, ¿eh? Dinámica implica, o sea, la clave de esta sección. Dinámica implica el poder para hacer algo. Y toda la falacia de la separación, o sea, de la separación de Dios, radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo.
Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de él no tiene poder, el poder de hacer nada. Ojo con esto. Acuérdense que aquí en la Matrix nos han vendido la idea de que tenemos que hacer para poder tener y así por fin poder ser alguien. En tanto, Dios es, el amor es, la eternidad es, no necesita hacer nada para que Dios sea, ¿se entiende? O sea, Dios es, se acabó, Dios no tiene que hacer nada. Y el ego, en el momento en que se creyó separado de Dios o que creyó que nos separamos de Dios, es porque es la falacia de que hay algo más que hacer aparte de Dios. Dios es. Y entonces nosotros, por eso es que muchas veces no encontramos la paz cuando no estamos haciendo, por eso nos cuesta mucho trabajo entregárselo al Espíritu Santo, porque le decimos, ¿de verdad tengo que hacer tan poco? Todo se lo tengo que entregar a Él. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo? O sea, entonces a fuerzas creemos que tenemos que entrar en una dinámica de hacer algo. Y cuando no entramos en esa dinámica, hasta nos sentimos mal, como culpables, como si no fuéramos productivos, como si no tuviéramos, como si no fuéramos valiosos por no estar haciendo algo. Hay una parte en la canción olvidada que se llama No tengo que hacer nada y te dice, todos los que se han iluminado después de muchos años de contemplación o meditación, llegan a la hermosa conclusión de que no tenían que hacer nada. Entonces, mientras nosotros sigamos operando y creyendo que tenemos que hacer algo aquí en la Matrix, en el sueño, la Matrix va a continuar. Mientras todos nuestros proyectos sean en favor del ego, ¿sí? La Matrix va a continuar porque estamos dándole vida o movimiento, dinámica a algo que realmente no tiene ningún sentido. Pero continuamos para que. Dice, cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Vean qué locura, ¿eh? El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía, así como yo no dependo de Dios, ¿no? Dice, desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Por eso el ego es el diablo, ¿no? La división. Toda idea tiene Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu naturaleza, verdad, con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque es la extensión de su voluntad, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de ella. Repito, la voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de ella. El verdadero conflicto que experimentas El verdadero conflicto experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser esto? ¿Y cómo iba a ser eso un conflicto? Perdón, ¿cómo iba a ser eso un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti que tú lo eres de él. No le ascribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? Obviamente está refiriendo a Dios. La creencia en la autonomía del ego te ha costado el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza.
e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. No te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. Así que cuidado con la idea del ego. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Ojo con esto, miren. eh, Hay alguna parte por ahí que dice que el ego no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Y al saber lo que no quiere, entonces él cree que sí sabe lo que quiere. Espero no haberme hecho bolas. O sea, lo que el ego quiere es, más bien, lo que el ego no quiere es la unidad, es el amor, es el regreso a Dios. Por tanto, él cree que lo que quiere es la separación, pero ni siquiera haciendo separación el ego está en paz, por así decirlo, porque la separación implica, obviamente, conflicto, miedo, enfermedad, etcétera. Por eso dice, el ego está bien atento con lo que quiere, o sea, está bien alerta y seguro de su propósito. Su propósito es que no retornemos a Dios, su propósito es que no se logre la unicidad. Dice, por eso es que él está bien alerta, porque él no pierde su propósito de vista. Dice, en cambio tú sí estás bien confundido porque tú no reconoces cuál es tu verdadero propósito. Es ahí donde nosotros decimos, no manches, este ego está tan atento, está más atento a mis propios pensamientos, más atento a mis propios pensamientos que yo mismo, ¿no? Dice, debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo, pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? O sea, cuando nosotros comprendamos que el ego no puede producir miedo, porque el ego no es algo que pueda hacer nada. O sea, por eso es que la dinámica del ego es una falacia. El ego no produce nada, el ego no hace nada. Todo poder que el ego pudiera llegar a tener, entre comillas, es porque nosotros se lo hemos otorgado, es porque nosotros lo hemos creado. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos diéramos cuenta que que el ego no produce miedo y que nosotros le tenemos, el único que quiere el ego es que nosotros le tengamos miedo, pero que no nos demos cuenta? Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que él no nos puede provocar ningún miedo ni que es real, pues nosotros lo dejaríamos. ¿Por qué? Porque solamente nos está privando y empequeñeciendo, ¿no? De nuestro poder, ¿no? El ego puede, dice así, el ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y le seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo? Vean cómo el ego nos confunde. Para no sentir nosotros miedo, para minimizar el miedo, nos confunde de muchas maneras. Nos hace sentir desconsiderados, altaneros, incrédulo, frívolo, distante, superficial, etcétera. Pero dice, y esa es la forma en la que te oculta el miedo, pero no lo deshace. Y entonces, obviamente, al tener miedo, pues nunca vamos a ir hacia Dios. Dice, la más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto, pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que le reconocieras.
pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Por eso, obviamente, si nos tenemos miedo a nosotros mismos, por eso es que no vamos a buscar la verdad dentro de nosotros, porque creemos que vamos a encontrar culpabilidad y nos vamos a autodestruir. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si el objetivo del ego, o sea, realmente, si el ego realmente se pudiera independizar de Dios y separar y realmente pudiera existir la llamada dualidad, bien, el mal, etcétera, etcétera, dice, o sea, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. El propósito de Dios jamás puede ser truncado porque el propósito de Dios es extender amor y solamente más que amor, pero no se puede truncar. Dice, solamente aprendiendo lo que es el miedo puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. O sea, vean la locura del ego, ¿no? De acuerdo con las enseñanzas del ego, o sea, el objetivo del ego sí se puede lograr y el propósito de Dios no. Eso es lo que nos enseña el ego. O sea, el ego te dice, mi objetivo sí es posible, pero el del propósito de Dios no. Dice, de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Por eso es que lo que la voluntad dispone, la voluntad de Dios dispone, ya se ha logrado. Y entonces, nosotros lo único que hacemos es demorar en el tiempo creyendo que la voluntad de Dios toma tiempo. Cuando nosotros reconozcamos que la voluntad de Dios o el propósito de Dios se puede lograr y que además ya se ha logrado, eso significa que ya se acabó, pero que nosotros somos los que queremos perpetuar el tiempo todavía. Dios depende de ti tanto como tú de Él porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado a conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego es tan diligentemente has perseguido, no te ha aportado más que miedo y te hará muy difícil mantener, y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios lo protege, a ver otra vez, pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios lo protege completamente puede producir miedo. Exacto. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar y separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzando en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí, y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Obviamente el ego está loco. ¿Ya se dan cuenta? Y esta locura, pues la hace de muchas maneras.
Dice, fíjense bien algo interesante, dice, el ego entonces, dice, lo que hace es desmenuzar, analizar, fragmentar, dividir y cree que así es como analizando, es como va a encontrar la paz y la plenitud. Y vean hoy, por ejemplo, la ciencia que hace, sino desmenuzar, dividir, fragmentar, etcétera. Y cree que puede encontrar, por ejemplo, la molécula de Dios dividiendo los átomos y todo esto, ¿no? Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la protección son y no pueden sino ser exactamente lo opuesto a las leyes del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiéndolo, lo ha hecho real. Lo que ha hecho es lo que ha hecho real. El ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. Vean cómo el ego todo lo tergiversó. El sistema de pensamiento, todo completamente es el reino del revés en el mundo del ego. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. O sea, primero fragmenta, luego unifica para darle sentido a lo que él le conviene. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testigo de esos y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos. ¡Qué fuerte! Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo su razonamiento concluye allí donde comienza y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. Uf. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás, lo que hemos hablado. En tu hermano encontrarás a Dios y por tanto lo encontrarás en ti. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que puedas demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Aceptas lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Aquí está la clave y la conclusión ya de esta sección. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego. Esto depende de lo que percibas en él, o sea, es nuestra decisión. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad.
Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Qué hermoso final de esto. Si tu hermano no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Díganme ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Pues por mi parte, todo está terminado el día de hoy. Yo se los agradezco. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario, pues ya saben que yo les voy a mandar la grabación, ¿sí?, a la página de YouTube, bueno, al canal de YouTube, y cualquier cosa, pues ahí nos podemos ver, ¿sí? Dice, ok, veo que es más fácil separar por el ego, veo que es más fácil separar por el ego, separar mentes y unir cuerpos. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, para el ego, sí, él le encanta separar cuerpos, ¿sí? O digo, más bien unir cuerpos y así separar las mentes, por supuesto. Claro que sí. Ujú. ¿Cómo están entonces? ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias, que descansen, estamos en contacto y muchas bendiciones.